Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a llevar el tema cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular en laboratorio. Para entrar a este capítulo es importante resaltar este párrafo que nos presenta y es un requerimiento del mismo texto para que yo pueda entender la dinámica o simplemente la cinemática a nivel de la ATM. ¿Qué nos dice el párrafo? Este recuadro de color rojito. Al iniciar este tema, es decir, cinemática a nivel de la ATM, damos por descontado el conocimiento de los elementos anatómicos de esta estructura, que es la ATM, los que ya fueron analizados y descritos. ¿Qué quiere decir? Para que yo entre a este capítulo, necesito tener conocimiento, la descripción de la ATM y, por lo tanto, la funcionalidad de cada uno de sus componentes. Entiendo toda la estructura de la ATM, entro al mundo de la cinemática, donde nos piden diferenciar dos tipos de movimientos, en este caso propios de la ATM, unos relacionados con la céntrica, que está en presencia, o el ejemplo de la rotación, y otros relacionados con la excéntrica, un ejemplo, la traslación. Rotación y traslación son movimientos de la ATM, donde yo ya sé en qué consiste la rotación y en qué consiste la traslación. Ya teniendo una base conceptual de la ATM más su cinemática, entonces ya tengo plasmado esa base para entrar al mundo de la cinemática mandibular a nivel de la ATM. Yo voy a hacer un pequeño relato de la articulación temporomandibular. Si ustedes ven esta imagen, está en un plano sagital, donde yo encuentro en este plano sagital esta estructura en recuadro. Este recuadro lo voy a magnificar. Al magnificar esta imagen, estoy identificando los componentes de la ATM estructuralmente, descriptivo. ¿Qué quiere decir? El cóndilo de la mandíbula, la cavidad glenoidea y por delante la eminencia articular. Tengo estas dos estructuras que son muy importantes. En el medio se encuentra el disco articular. Todo este componente anatómico está embebido con un líquido, que es el líquido sinovial, el cual este líquido ayuda a nutrir y a lubricar esta área. Ya con respecto a tejidos blandos, tengo los ligamentos retrodiscales y propiamente dichos, y el músculo pterigoideo externo. El pterigoideo presenta dos haces, una superior y una inferior. El superior, un 30% se inserta en el borde anterior del disco y un 70% en el cuello del cóndilo. Y el as inferior directamente hacia el cuello del cóndilo. Son estructuras anatómicas blandas muy importantes. También esta estructura está protegida por una cápsula a la cual le denominamos cápsula articular. ¿Y qué es la cápsula articular? Simplemente es la conjunción de los ligamentos propiamente dichos. Entonces, este componente anatómico ya a nivel descriptivo, también tengo que mencionar dos espacios. Un espacio infradiscal que está entre el disco y el cóndilo, y este espacio infradiscal automáticamente hace que el cóndilo simplemente en este espacio realice un movimiento, que es el movimiento de rotación. Otro espacio entre el disco y la eminencia articular, el espacio suprasiscal. ¿Dónde está?
considerado también o denominado compartimento supradiscal. Aquí donde se realiza el movimiento de traslación. Compartimiento infradiscal, movimiento de rotación. Compartimento supradiscal, de traslación, aunque mal llamado traslación, debería de denominarse rototraslación, porque para hacer traslación primero tiene que ser el cóndilo, rotación y después traslación. Y como vemos en esta imagen, si existe rotación, está ubicado el cóndilo en el espacio infradiscal. Si existe traslación, está ubicado en el espacio supradiscal. Son espacios que están ocupados por el cóndilo dependiendo del movimiento que estás realizando. Nada más. Entonces, toma en cuenta movimientos hacia céntrica, movimientos excéntricos. Si yo hablo de movimientos hacia céntrica, automáticamente la mandíbula realiza un movimiento de apertura mínima. A nivel condilar, el cóndilo realiza simplemente rotación. Si hablo de movimientos excéntricos, ¿qué hace la mandíbula? Protrusión, como ven aquí en la imagen, o lateralidad de la mandíbula. ¿Qué sucede a nivel condilar? A nivel condilar sucede que en movimientos excéntricos realiza el movimiento de rototraslación en ambos movimientos. Una cosa es los movimientos de la mandíbula, que es apertura, cierre, protrusión, retrusión, y otra cosa son los movimientos condilares, que son dos, rotación y traslación. También denominado traslación, rototraslación. Yo necesito hacer un análisis desde una posición exacta para poder ver toda esta dinámica y cinemática. No me voy a abarcar mucho o abocar a lo que es la mandíbula, me aboco más a lo que es el cóndilo, porque estoy hablando de dinámica o cinemática de la ATM. Y para hacer este estudio voy a empezar a partir de esta posición. Una cosa es la posición y otra cosa es el movimiento. Y esta posición de reposo es considerado cuando el cóndilo se encuentra hacia arriba, hacia adelante y hacia el medio, frente a lo que es la eminencia articular interpuesta por el disco. Y a nivel dentario no entra en contacto. ¿Qué quiere decir? Que el cóndilo, disco, eminencia articular, músculos que están en relación a la TM, sobre todo el pterigoideo externo y los ligamentos propiamente dichos, son estructuras que están con mínima actividad, es decir, sin presión y donde los espacios articulares, los infra y supra, están descomprimidos, quietitos. Y a nivel dentario no hay contacto dentario. ¿Cuánto de separación debe existir entre superficies oclusales para que yo considere una posición de reposo? Menos de 1 centímetro, es decir, medio centímetro como límite. Por lo tanto, esta posición de reposo es una posición exacta, idónea para poder nosotros iniciar el estudio de la dinámica de la ATM, donde toda la estructura anatómica está sin presiones, áreas descomprimidas, en pocas palabras, relax, por eso consideramos de reposo. También esta posición se la denomina como posición de relación céntrica. Una cosa es posición, otra cosa es dinámica o cinemática o simplemente movimiento. A partir de esta posición de reposo, yo voy a solicitar a este personaje que cierre la boca. Quiero una máxima intercuspidación. Por lo tanto, este personaje ya no estaría en posición de reposo, ya no estuviera en una posición de relación céntrica, simplemente estaría en una oclusión en relación céntrica. ¿Y qué ha sucedido con los componentes anatómicos para que suceda esta posición? Rotación a nivel del cóndilo en el espacio infradiscal, máxima intercuspidación, las piezas dentarias premolares, caninos y molares entran en contacto y se cumple un principio, oclusión mutuamente compartida. ¿Qué músculos han contribuido para el cierre de este arco dentario?
los músculos elevadores. Todo lo que está de color rojito en esta imagen, en un plano sagital, se han activado para este cierre. Todo lo que está de color celeste o azul son los que se han inactivado, es decir, los que no han trabajado para esta acción. ¿Y cuáles son? El temporal, el massétero, el pterigoideo externo, pero simplemente su A superior, el pterigoideo interno que está por dentro de la rama y el as superior del pterigoideo externo y el vientre anterior del músculo digástrico. Estos músculos han ayudado, han contribuido para el cierre de la cavidad bucal, simplemente con una rotación. Y si hay rotación del cóndilo, es decir, que ha habido ese movimiento en el espacio infradiscal. No tiene que ver nada el espacio supradiscal. ¿Estamos hasta ahí? Listos. A partir de esta máxima intercuspidación o oclusión en relación céntrica, porque el cóndilo sigue hacia adelante, hacia arriba y hacia el medio, pero ya existe oclusión, por el cual considero oclusión en relación céntrica, pido a mi paciente que realice apertura bucal, pero simplemente una apertura mínima. ¿Por qué hago una apertura mínima? Porque mi cóndilo va a realizar simplemente rotación, no es apertura máxima. Cuando existe apertura máxima, realiza rototraslación. ¿Y por qué considerada apertura mínima? Porque la separación del borde incisal a borde incisal está en un 20 milímetros, es decir, una distancia de 20 milímetros o 2 centímetros. Si es más, ya no se considera apertura mínima porque el cóndilo ya simplemente no haría rotación, sino rototraslación. ¿Qué músculos han activado a esta acción de apertura? Los músculos depresores. Si han ayudado los músculos depresores a esta apertura bucal, entonces quiere decir en esta imagen que los depresores son los de color rojito y los de color celeste son los que se han inactivado. ¿Qué músculos se han inactivado? El temporal, el massétero, el pterigoideo interno, el pterigoideo externo, pero simplemente su A superior, y los que se han activado y realizaron esta acción de apertura mínima, el vientre anterior del músculo digástrico, obviamente derecha-izquierda, y el as inferior del pterigoideo externo, derecha-izquierda. Ahí está. Entonces es importante tomar en cuenta esta acción de músculos, qué movimientos realiza el cóndilo en cierto movimiento a nivel mandibular. Por ejemplo, paciente de 32 años hace una apertura mínima donde el cóndilo de la mandíbula realiza cierto movimiento. Responda y ahí ustedes me contestan rotación. ¿Cuánto es considerado una apertura mínima? 20 milímetros. ¿Qué músculos hacen una apertura mínima o qué músculos actúan con su acción de contracción en una apertura mínima a nivel de la cavidad bucal? Y ustedes me mencionan qué músculos. Entonces, en base a esto, yo me manejo. Todo movimiento mandibular tiene que siempre partir de una máxima oclusión, es decir, máxima intercuspidación. En relación a esto, el cóndilo va a depender a realizar un movimiento de rotación o rototraslación, como lo conocemos. Algunos dicen traslación, pero sabemos que la traslación no es considerada una traslación pura. Siempre para hacer traslación, primero tiene que existir rotación y posterior traslación propiamente dicha. Estamos hasta ahí entonces. Tenía aquí una apertura mínima. Ahora que a partir de esta apertura mínima, quiero que se realice una apertura máxima. Esta apertura máxima es una acción simultánea, es decir, de la apertura mínima, ¡pluf! Existe descenso de la mandíbula. ¿Qué sucede en el descenso de la mandíbula? Ya no simplemente rotación y no directamente traslación. Primero ha partido con una rotación y después con una traslación. A nivel de la cavidad bucal existe una apertura aproximadamente de 4 a 5 milímetros. Como límite
límite idóneo para una apertura máxima suficiente 4 centímetros o 40 milímetros. Si es un paciente que tiene problemas de flacidez muscular u otro factor, se puede considerar de 50, pero ya es un intervalo entre 40 y 50 milímetros para considerar una apertura. ¿Qué sucede en una apertura máxima? Tiene que suceder estos 4 factores que son importantes. ¿Por qué? Porque hemos partido de una oclusión. Una perfecta adaptación del cóndilo, es decir, cóndilo, disco y eminencia articular, que me ha generado mi acción de apertura máxima, una acción de los ligamentos laterales, una tensión que ejerce el ligamento posterior. ¿Por qué una acción del ligamento posterior o retrodiscal? Estos ligamentos están insertados desde la parte anterior del conducto auditivo externo hasta el borde posterior de del disco. Si existe una apertura máxima, tengo un medio de protección que cumplen los ligamentos. En este caso, el papel fundamental lo lleva los ligamentos retrodiscales. Por eso dice que hay una mayor tensión, presión para proteger que no exceda esta apertura mandibular y por lo tanto una tranquila rototraslación del cóndilo. 4 factores importantes. Perfecta adaptación del cóndilo, disco y eminencia, acción de ligamentos laterales, tensión que ejerce el ligamento retrodiscal o ligamento posterior y tracción que realizan algunas fibras del pterioideo externo hacia adelante. Eso quiere decir que el pterioideo externo, si está haciendo una apertura bucal, el asa inferior es el que va a contribuir para esta apertura máxima. Y si vemos en esta imagen, de la misma manera. Aquí vemos de manera más detallada. Cóndilo, escotadura, apófisis cronoides. Aquí está el ligamento retrodiscal, protegiendo lo que es este disco, haciendo tensión y ejerciendo protección. Aquí está el pterioideo externo, su haz superior, su haz inferior. El haz superior es el que se inactiva y el haz inferior es que con su acción de contracción hace que descienda la mandíbula. 4 factores muy importantes. Ya teniendo esta apertura máxima, yo quiero que exista cierre, contacto oclusal. Por lo tanto, ¿qué sucede a nivel condilar? ¿Qué sucede a nivel de los ligamentos y a nivel de los músculos? Es importante identificar. Miren, trin, se rototraslada o hace un movimiento de traslación a la región posterior. Existe un desplazamiento hacia atrás del disco y el cóndilo. 3 acciones importantes. Relajación del pterioideo externo haz inferior, es decir, este haz inferior ya nada tiene que ver porque ayuda simplemente a descender, pero en este caso se activa el pterioideo externo, pero simplemente su haz superior. Se contrae y la mandíbula asciende. Recuperación del ligamento posterior. Este ligamento que estaba ejerciendo tensión recupera su dimensión y se reubica. Relajación de los músculos depresores y leve contracción de los elevadores. Los elevadores contraen para el cierre de la cavidad bucal y los depresores, que ya saben cuál, se relajan. En total, o como resumen, el cierre de la cavidad bucal ya después de la apertura máxima se completa con una rotación porque primero inicia con una traslación hacia atrás y termina con una rotación de este cóndilo para reubicarse entre los elementos articulares, cóndilo, disco y eminencia articular. Ya entendiendo los movimientos céntricos, hemos hablado de apertura, donde el cóndilo simplemente se mueve en el espacio infradiscal, que es espacio céntrico, donde el cóndilo solamente hace rotación. Y si existe apertura máxima, existe un movimiento de rototraslación. Eso implica que ocupa 2 espacios, el infra y el supradiscal. Pero si hablo de movimientos netamente excéntricos, estoy hablando a nivel mandibular de un movimiento lateral y de un movimiento protrusivo. Con eso me quedo. Y en todo caso, inicio con este movimiento, que es un movimiento de lateralidad de la mandíbula.
todo estudio o simplemente la mandíbula realiza un movimiento, toda la vida parte de la oclusión. Si parte de la oclusión estaría como una oclusión en relación céntrica más una máxima intercuspidación. A partir de esta posición, yo puedo pedir al paciente o a mi modelo articulado en el articulador realicen un movimiento lateral, que es importante. Si ustedes ven esta imagen, aquí veo la mandíbula en un plano transversal, de arriba hacia abajo. Es un dibujo bien básico, donde encontramos aquí el cóndilo, la escotadura sigmoidea, aquí la apófisis coronoides. Estoy viendo de arriba hacia abajo. Lo mismo, el cóndilo, la escotadura y la apófisis coronoides. Aquí toda la mandíbula y por aquí los alvéolos. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que realicen un movimiento lateral de mandíbula. En este caso voy a obedecer a esta flechita. Esta flechita me direcciona hacia el lado. Si está una persona de frente, es su lado derecho. Entonces, este cóndilo del lado derecho se va a denominar cóndilo de trabajo y el cóndilo del lado opuesto de no trabajo. Pero si mi mandíbula quiere ir al lado opuesto, al lado izquierdo, entonces el cóndilo del lado izquierdo es el de trabajo y el del lado contrario, el de no trabajo. Bien importante este detalle. Lo estoy viendo en un plano transversal. Le pido por favor que me ayude a hacer un movimiento lateral, pero en el lado de trabajo, ya que mi cóndilo o mi mandíbula se va a ir hacia el lado derecho, mi guía para hacer este movimiento lateral es los caninos del lado derecho. Si mi mandíbula se me va a ir al lado contrario, que es al lado izquierdo, mi guía va a ser los caninos, pero en este caso del lado izquierdo. El canino inferior se desplaza en todo lo que es el área funcional hasta llegar vis a vis. Es importante tomar en cuenta que los caninos son guías caninas para movimientos excéntricos y los incisivos también para movimientos excéntricos. En este caso, si estoy hablando de caninos como guía, obviamente que la mandíbula va a realizar un movimiento lateral, que es muy importante para que yo me pueda ubicar. La mandíbula va a realizar un movimiento lateral hacia el lado derecho, por lo tanto el cóndilo del lado derecho es denominado cóndilo de trabajo porque realiza cierto movimiento, realiza un movimiento de laterotrusión. Se va a ir hacia el lado lateral y trusión que se va hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que el cóndilo simplemente rota y se va de 0,75 milímetros de recorrido, nada más. El lado contrario, que es fuera del lado de trabajo, el de no trabajo, el cóndilo de no trabajo realiza 3 movimientos, se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia el medio. Y si hablo de movimientos condilares, realiza un movimiento de rototraslación. ¿Por qué se denomina este cóndilo de no trabajo también mediotrusión? Porque este cóndilo se dirige próximo a la línea media de esta estructura anatómica. Y el lado contrario también. Este lado, que es denominado lado de no trabajo, también conocido como área orbitante, y el lado contrario como área pivotante. Si es orbitante, quiere decir que este cóndilo orbita al cóndilo de trabajo. Si la mandíbula se va al lado contrario, aquí sería el orbitante y aquí el pivotante. La dirección donde va la mandíbula es la dirección donde el cóndilo le denominamos cóndilo de trabajo. La mandíbula se va hacia el lado derecho, el cóndilo del lado derecho se denomina de trabajo. Si la mandíbula se va hacia el lado izquierdo, el cóndilo del lado izquierdo se denominaría cóndilo de trabajo por el movimiento que éste realiza. Ya sea derecha, izquierda, el cóndilo de trabajo siempre hace simplemente una rotación y se traslada hacia afuera. Mientras que el cóndilo de no trabajo, también denominado mediotrusión u orbitante, el cóndilo se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia el medio, o simplemente lo puedo decir que hace un movimiento de rototraslación. La conjunción de estos dos movimientos en un movimiento lateral
tiene el denominativo de transtrucción, que es muy importante para que yo ubique la dirección de los cóndilos o la sumatoria de estos dos cóndilos muy importantes. Si ustedes ven en esta imagen, encontramos todavía la mandíbula realizando un movimiento lateral, por lo tanto, quiere decir que estamos hablando de un movimiento de excéntrico. Pero si voy a dar un enfoque mucho más profundo, esta mandíbula está en un plano frontal, está realizando un movimiento lateral. Si es hacia el lado derecho, este debe ser el cóndilo de trabajo y este de acá, el cóndilo de no trabajo. Si hacemos un trabajo y un estudio del cóndilo de no trabajo más un plano sagital, se genera el ángulo de Bennett, que seguramente ustedes ya tienen conocimiento. Pero en este caso yo voy a estudiar este cóndilo, el cóndilo de trabajo. Si hay un movimiento lateral, el cóndilo de trabajo, habíamos dicho que es un movimiento de rotación y se va hacia afuera. Si se va hacia afuera, hay dos análisis. Uno en un plano vertical y otro en un plano horizontal. Si hablo de un plano vertical, el cóndilo en un movimiento de laterotorsión o simplemente de trabajo, el cóndilo puede hacer otros movimientos mucho más minuciosos que se lo denomina laterosubtrusión y laterodetrusión. Pero si en el caso de un estudio en un plano transversal, el cóndilo está haciendo este movimiento de trabajo, podemos decir laterorretrusión y lateroprotrusión. Entonces, son dos movimientos minuciosos que se realizan, pero ¿por qué? ¿A qué factor se debe esto? A la forma de su cavidad glenoidea. Este cóndilo que están viendo acá es un cóndilo en un plano frontal. Lo estoy viendo de adelante. Va a ser un movimiento lateral, es el cóndilo de balance. O perdón, el cóndilo de trabajo o laterotorsión. Aquí tengo mi cavidad glenoidea. Y si esta cavidad glenoidea termina hacia arriba y hacia afuera, o por ahí mi cavidad glenoidea termina hacia abajo y hacia afuera, quiere decir que puedes realizar, dependiendo a su cavidad, dos movimientos. Si termina hacia arriba y hacia afuera, en un movimiento lateral, el cóndilo de trabajo realiza otro movimiento mucho más minucioso que es laterosurtrusión. Y si en el caso de la cavidad glenoidea, es decir, el techo termina hacia abajo y hacia afuera, el cóndilo realiza un movimiento mucho más minucioso que es laterodetrusión. En este caso, si vemos acá, está en un plano transversal, es el cóndilo de trabajo o cóndilo de laterotrusión. Si la pared posterior de la cavidad glenoidea termina hacia afuera y hacia atrás, el cóndilo en un movimiento lateral, en este caso el cóndilo de trabajo, terminaría haciendo un movimiento de laterorretrusión. Pero si el cóndilo termina o en la pared posterior termina hacia adelante y hacia adelante y hacia afuera, eso quiere decir que va a haber otro recorrido de este cóndilo de trabajo, a lo cual le denomino lateroprotrusión. ¿Qué relación o qué relevancia hace que este estudio sea un poquito más profundo? Porque estamos hablando de movimientos mandibulares a nivel o movimientos condilares a nivel de la mandíbula. Entonces, estos pequeños movimientos determinan la altura de las cúspides. Si hay un movimiento de laterosubtrusión por la forma de su techo, las cúspides son altas. Si es un movimiento de detrusión, porque el techo estaba un poco más descendido, entonces las cúspides de los molares son más planitas. No tanto, pero sí de reducción de longitud. Y si en el caso vemos esta cavidad glenoidea que en este caso esta es la pared posterior en un plano transversal, el cóndilo de trabajo, si termina hacia afuera, pero no hacia adelante, sino directamente hacia atrás, el movimiento es una laterotrusión, por lo tanto va diferenciando la dirección de los surcos, tanto en una laterorretrusión como una lateroprotrusión.
son análisis más específicos del cóndilo de trabajo en un plano vertical como en un plano horizontal. Y esto va a depender en un plano vertical del techo de la cavidad glenoidea, en un plano horizontal de la pared posterior de la cavidad glenoidea. Dos factores importantes. Movimiento protrusivo. Hablamos de un movimiento lateral. Al hablar de un movimiento protrusivo, hay un desplazamiento de ambos cóndilos hacia adelante. Pero como habíamos dicho, necesitamos que este cóndilo tenga una guía. Y esta guía va a ser la guía anterior. Es decir, las piezas anteriores para una acción de protrusión tiene que deslizarse a través del área funcional y llegar a un punto de vis a vis. ¿Qué sucede en ambos cóndilos? La traslación de los cóndilos. Como no hay apertura, no hay rotación, simplemente se traslada este cóndilo. Se activan los músculos pterigoides externos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque gracias a su acción de contracción mayoritario hace esta acción de protrusión. Si ustedes ven acá, hay un punto de vis a vis, son guías incisivas que han aumentado la región posterior. Por lo tanto, la región posterior no existe contacto. Y este espacio que ustedes ven acá se denomina espacio o fenómeno de Christensen. Este espacio está determinado por un movimiento protrusivo. Leamos. A nivel articular, el contacto permanente con la eminencia. Si ustedes ven aquí, existe traslación del cóndilo con relación a la eminencia. Es una condición que estará asegurada para que la guía anterior esté correcta y que permita la desoclusión de las piezas posteriores. Aquí existe desoclusión. Las piezas posteriores no entran en contacto, simplemente los incisivos. Pero si hablo a nivel de aparatos protéticos y con rodetes, este espacio en una acción de protrusión se denomina fenómeno de Christensen. Y nosotros con la presencia de piezas dentarias la denominamos desoclusión posterior, donde cumplen dos requisitos para esta acción de protrusión: oclusión mutuamente compartida y oclusión mutuamente protegida. Esto gracias a los músculos que hemos mencionado. Estamos entonces ahí. Y aquí podemos definir oclusión mutuamente protegida y oclusión mutuamente compartida. ¿Qué es una oclusión mutuamente protegida? Es donde los dientes posteriores protegen a los anteriores en un momento de la oclusión. Es en el momento de la oclusión. Las piezas posteriores protegen a las piezas anteriores en el momento de la oclusión. ¿Por qué? Porque las piezas posteriores entran en contacto. Mientras que las piezas anteriores protegen a las posteriores en el momento de la desoclusión, como en este caso. Estás realizando un movimiento lateral gracias a la guía canina y los caninos están protegiendo a que el resto de las piezas dentarias no entren en contacto. Eso es una protección. Anteriores protegen a posteriores y ATM en el momento de movimientos excéntricos. Y las piezas posteriores protegen a las anteriores y al ATM en movimientos céntricos, es decir, en oclusión. Los céntricos es considerado oclusión y apertura mínima. Y oclusión mutuamente compartida. Es en el momento del cierre de la cavidad bucal, mayor contacto dentario, donde las articulaciones, alvéolos, ligamentos y ATM soportan fuerzas simultáneas, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, haciendo y ofreciendo estabilidad oclusal. Aquí vamos a ver dos videitos, un videito haciendo un movimiento lateral. La mandíbula se desplaza hacia un lado gracias a la guía canina. Movimiento lateral, cóndilo. Si está yendo hacia el lado derecho, cóndilo de trabajo, y el lado contrario, cóndilo de no trabajo. Gracias a los caninos. El cóndilo de trabajo simplemente rota y se va hacia afuera. El cóndilo de no trabajo se dirige hacia adelante, hacia afuera y hacia abajo. Y aquí hacemos un movimiento protrusivo. La guía anterior es la que protege. Los incisivos se desplazan en toda el área funcional de los incisivos superiores, llegan a un punto de vis a vis, el resto de las piezas dentarias desocluyen
y por lo tanto el cóndilo simplemente hizo traslación, donde existió una excelente relación entre cóndilo, disco y eminencia articular. Son todo en relación a lo que se ha mencionado es la cinemática a nivel de la ATM con los movimientos en relación a la mandíbula. Si la mandíbula realiza cierto movimiento, el cóndilo viene a hacer rotación o rototraslación, o también considerado movimiento céntrico y excéntrico. Aquí hemos aplicado también los dos principios, oclusión mutuamente protegida y oclusión mutuamente compartida. Hasta aquí la primera parte de nuestro tema. En la siguiente nos encontramos con la segunda parte y conclusión del tema cinemática mandibular a nivel de la articulación temporomandibular en laboratorio. Muchas gracias.